Comenzamos a transmitir inmediatamente vía Facebook. Y mientras van llegando los estudiantes y curiosos y curiosas, vamos a enviar el enlace al curso. Tururutum, taratararam, turutum, taratararam, taratam, tarararam, turutum, taratararam, taratam. Ok, estamos a 4 minutos de iniciar la clase del día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Enviamos el enlace entonces hoy día. Tururutum. Buenos días, aquí el enlace de la clase para que rime. Ahí está. Oh, me estoy escuchando. Y vamos a quitar el audio de aquí y estamos listos. Bien, vamos a ir viendo quién va llegando a nuestro salón virtual y está Maggie. ¿Cómo estamos? Qué simpática. ¿Cómo estás, Maggie? Julio Atenas, buenos días, buenos días, buenos días. Eso es, eso es, eso es. ¿Quién me escribió aquí en el MCN? La Maggie, ok. Turururum, tururum, tururum, turum. Estamos en 18, ¿ah? Estamos en septiembre. Turururum, turururum. Turururum, tururum, tururum, turum. Turururum, tararararam. De Corral voy a Valdivia. Esa es otra, ¿no? Ruth Gaete, buenos días, buenos días. Grego Aguilar, buena tarde, buena tarde. Eh, Mira, Maggie, yo tengo unos amigos, un grupo de amigos, que yo les envío audios como de 15 minutos y me dicen que ellos se dan cuenta que lo que más me gusta de los audios es escucharme de nuevo. La verdad es que me encanta mi voz. Em, eh, 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 ya comenzamos en 2 minutos. Rulo Orellana, buen día, buen día, buen día. Hoy día seguimos avanzando por el libro de Kohelet. Como se habrán fijado, mi cabello está hoy día rebelde, como este curso, ¿no? Como los estudiantes de este curso. Josie Neia, te extrañamos ayer. ¿Cómo estás, Josie? ¿Cómo quedó el aceite del auto? Bien, vamos poniéndonos cómodos entonces. Vamos poniéndonos cómodos entonces. Eh, Ahí sí. Vamos poniéndonos cómodos. Es FM. Gabriel Castillo, muy re buenos días. Muy re buenos días. En un minuto comenzamos. Pónganse cómodos. Bueno, la verdad es que no. Pónganse incómodos para iniciar la clase. Les cuento que hoy día vamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 16, 17 y 18. Vamos a seguir avanzando con nuestro estudio habitual. Si aparece una Yael Reina Valles, mi hermanita, en serio, y se llama Yael, qué lindo nombre. Em, eh, mm, ah, mm. Para, 9 de la mañana con 5 minutos. Iniciamos la clase del día de hoy. Patricio Campos, buenos días. Abrazos también para ti, querido hermano. Buenos días, buenos días. Ya, agarren sus Biblias nomás.
Lili Díaz, buenas, ¿cómo estás? Em, a ver, lo primero que quiero hacer es lo siguiente. Quiero saludar a Julio Atenas Osorio, quien está cumpliendo años el día de hoy. Me lo dijo Facebook. Ya, no es que yo tenga una super memoria para los cumpleaños. De hecho, no sé los cumpleaños de... A veces se me olvida la fecha de nacimiento de mis hijos, ¿no? Entonces, imposible me acuerde de los cumpleaños. Pero Julio Atenas, confírmanos por favor si estás efectivamente de cumpleaños para cantarte al más puro estilo de Marilyn. Ahí me cuentas, ¿ya? Si estás de cumpleaños. Em, Qué cómodo me veo sentado aquí, ¿no? Qué barbón estoy. Miren, la cuarentena. Yo me tuve que recortar un poco la barba porque ya está súper larga. Ya, bueno, nunca tan larga tampoco, pero bueno, ahí está. Ya, vamos entonces a comenzar. Eclesiastés capítulo 7 versículos 16. Miren, no está aquí la Janita Mancilla. Alejandra Elena, buenos días. Se le extrañaba por estos lados. Su presencia. ¿Estás en el trabajo o en la casa? Esa es la pregunta. Ok, vamos entonces a Eclesiastés capítulo 7 versículos 10 y 6. Hay cosas muy sabrosas en estos versículos del día de hoy. Nos vamos a dar una vuelta por varios temas también. Por supuesto, cada uno de ellos más denso que el anterior, pero para eso estamos, ¿no? Miren, ahí está Julio Atenas, dice que efectivamente hoy es su cumpleaños. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, feliz cumpleaños, querido Julio, que sea un gran día para ti, lleno de torta y de las cosas que a ti te gustan, sobre todo los regalos siempre son bienvenidos, ¿no? Así que felicidades en este día. Te desea tu curso de Eclesiastés. Buenos días, Celeste. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Ven, ahí están llegando ya los saludos para Julio. Ya. Versículo 16. Este versículo es súper interesante. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Eso dice el texto, ¿no? Lo voy a leer de nuevo. Esto es Reina Valera. No seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio, ni seas sabio con exceso. Bueno, demasiado sabio está bien. ¿Por qué habrás de destruirte? Yo hice una traducción literal, muy, muy, muy literal, que dice, no seas justo en demasía y no intentes aventajarte haciéndote más sabio. ¿Por qué querrías devastarte? ¿Ah? Yosinella colocó su traducción que dice, por tanto no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Por qué te destruirías a ti mismo? Bien, estamos entonces en el mismo camino. El texto hebreo dice, Al tehit tzadik harbe, ¿no? No seas eh, justo harbe. Esto quiere decir mucho, ¿no? Harbe, de ahí viene rabá, de ahí viene rabí, de ahí viene rabino, etcétera, ¿no? Rab quiere decir mucho, ¿no? Entonces, al tehit tzadik harbe. Buenos días, querido José Gaete. Buenos días, hermano. Ya, esto entonces se traduce como no seas tzadik, ¿no? Tzadik es una palabra importante en el mundo hebraico, ¿no? Tzadik significa, usualmente nosotros decimos que el tzadik es el justo, y si bien es cierto, es una de las acepciones de la palabra tzadik, también significa inocente. Entonces, imagínense que leamos este texto así, no seas demasiado inocente. ¿Mm? Pero también significa pío o significa correcto. Fíjense que si leyéramos este texto de esa forma, tendríamos que decir, no seas demasiado buenito, ¿no? No seas demasiado bondadoso, no seas demasiado correcto, ¿no? No seas demasiado recto, no seas demasiado justo, no seas demasiado inocente. ¿Mm?
Tzadik tiene un montón de acepciones y son todas, por supuesto, muy, muy interesantes. Uno podría hacerse la pregunta si qué relación tiene entre ser justo o ser inocente, ¿no? Después vamos a ver una relación más abajo también entre culpabilidad y malvedacidad. No sé cómo se dice. Buenos días, querida Elizabeth. Ok, la pregunta es obvia. ¿No se espera que nosotros seamos mejor justos, ¿no? Que seamos más sabios. ¿No se espera que seamos más correctos? Fíjense que una de las acepciones de la última palabra, que aquí dice, bueno, el texto hebreo completo dice, Al tehit tzadik harbe, no seas justo demasiado, veal titjajam, y no te, eh, lo voy a leer bien literal, ¿no? Veal titjajam yotea, lama tishomem, lama, ¿no? ¿Por qué? Entonces, y no te hagas demasiado sabio, ¿no? No te hagas demasiado sabio para tener alguna ventaja. Lama, ¿por qué habrías de destruirte? Dice la reina Valera. Buen día, aprovecho de saludar a Emi. Ahora, esto es súper interesante porque dice, no te hagas el sabio, ¿no? Esto es un palo para todos nosotros que en algún momento nos creemos más algo, ¿no? Esto es un pa, ¿no? No te hagas el que sabes, güey, ¿no? Entonces, y esto es durísimo, ¿no? Porque uno va por la vida creyéndose algo. Cuando digo uno me refiero a mí, ¿no? Entonces, eh, no seas sabio, ¿no? Bueno, hay un texto que dice no seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio a tus propios ojos. Entonces, ahí hay siempre que tener mucho cuidado, porque uno suele creerse un poco el cuento, ¿no? Uno se cree el cuento de que sabe, uno se cree el cuento, pero hay pequeñas cosas que nos dejan absolutamente en evidencia, y lo digo de manera muy personal, hay cosas que en la vida cotidiana a mí me dejan en evidencia de que no soy ni muy sabio, ¿no? Y que en realidad giro más para el otro lado. Porque una cosa es tener conocimiento, ¿no? Eso lo puede tener cualquiera si tienes que tener libros nomás, ¿no? Y ni siquiera tienes que tener Masari, ¿no? Si a veces simplemente necesitas buscar buenas páginas de internet y ahí está todo el conocimiento. Y a veces me doy cuenta que yo tengo una cantidad de conocimiento que tampoco es exorbitante, pero la verdad es que de sabiduría a veces me falta harto. En mi diario vivir, en mi cotidianeidad, una y otra vez tropiezo, una y otra vez la embarro, una y otra vez termino sentado a la mesa diciendo cómo se me ocurrió hacer eso, cómo se me pasó por la mente. La verdad es que, y cuando este texto dice, mira, no te hagas demasiado el sabio, no creas que eso es una ventaja, también significa que los otros, ¿no? Uno puede eventualmente tratar de impresionar a otros, pero la verdad es que uno siempre termina siendo descubierto. Si ustedes se vinieran a vivir una temporada a mi casa, se darían cuenta que no soy demasiado sabio. Y esto no es falsa humildad, ¿ah? No. Conozco, creo, mis límites. Y si se vinieran a vivir una temporada a mi casa, se darían cuenta que la verdad es que soy bastante más humano de lo que quisiera a veces aparentar, ¿no? Y eso me hace mantener de alguna forma los pies en la tierra, ¿no? La embarro bastante más seguido de lo que yo quisiera. Entonces no te hagas mucho, muy sabio, digamos. Y después dice Lama Tishomem. Esto significa ¿por qué habrás de destruirte? Dice la reina Valera. Pero fíjense que la palabra Shamam, que es la que está aquí detrás de Tishomem, es una palabra que también significa estar abandonado. Entonces las personas suelen alejarse de otras personas que parecen demasiado elevadas, ¿no? Porque no son parte de su propio mundo, ¿ya? Por eso mismo a los demasiado elevados en la tradición católica los terminan haciendo santos, ¿no? Es como que, ¿sabes qué? Te considero importante, pero eres tan elevado que no tienes que ver con mi vida, así que te voy a hacer santo. Eh, Porque no le queda otra a la humanidad, ¿no? O sea, los demasiado buenitos no pueden vivir entre nosotros, sino solo como un ideal. Eh, y en ese sentido, para mí es supremamente importante
tratar de, en mi caso, de vivir un pastorado lo más humano posible, sin pasarme de la raya, por supuesto, ¿ya? Porque evidentemente algunos por intentar parecer demasiado humanos se pasan de rosca, como decimos en Chile. O sea, no me van a ver perreando en una fiesta de septiembre. Porque claro, no soy humano, pero no tanto, digamos. O sí, soy muy humano, pero no perreo, digamos. Entonces, es sumamente difícil mantener ciertas distancias. Tengo colegas pastores, por ejemplo, que son demasiado buenos. Son como demasiado buenitos, ¿no? Entonces, como que es como incómodo. Porque no puedo hablar abiertamente con ellos como yo quisiera, ocupando un lenguaje vulgar y soez, como a veces necesito ocuparlo. Me gusta ocupar también ese otro lenguaje un poco más elevado. Pero la verdad es que me gusta hablar con bastante soltura, ¿no? Entonces tengo colegas que han introyectado, esa es la palabra, tengo colegas que han, no voy a decir nombre, obvio, ¿no? Pero tengo colegas que han introyectado esta piedad, ¿no? Eh, este pietismo, eh, en donde son como muy buenitos, ¿no? Como que terminan diciendo siempre cosas buenitas, ¿no? Y son tan buenitos que uno dice, bueno, qué gusto haberte visto, ¿no? Entonces, por eso este texto es muy interesante. No seas demasiado justo, eh, ni seas demasiado esto o demasiado lo otro. Y en el caso de los pastores esto es súper importante, ¿no? ¿A quién le ha pasado mucho esto? Es a los sacerdotes católicos, ¿no? Cuando uno habla con un cura, como que ellos viven en otra dimensión, como que ocupan un lenguaje, como que tienen una forma, es como cuando hacen la misa, ¿no? Como que tienen una forma, tienen un lenguaje, tienen un tono que tú dices bien, pero no es para invitarlo a ver un partido a mi casa el fin de semana tomando una cerveza, ¿no? Es como que están en otro plano. Y fíjense que por eso tiene mucho sentido cuando dice que una de las acepciones del verbo shamam, que Reina Valera traduce por destruir, también significa quedar abandonado. Porque cuando una persona es demasiado buena, cuando una persona es muy buenita, ¿no? Finalmente termina como que no encaja en la sociedad, ¿no? No es que la sociedad sea mala, sino que la sociedad es como es nomás, ¿no? Entonces, de ahí que, bueno, de ahí voy a hablar un poco de la herencia pietista que nosotros hemos tenido. Saludos para Eddie García, y llegó Yael, le enviamos un saludo. Ahí está Maggie saludando a su hermanita. Miren que son tiernas. Hola Maguita. Eh, Hola mi bebé, qué tiernas. A mí mis hermanitas me dicen, hola gordo. Ah, sí son demasiado tiernos. Em, Maggie dice, en general nosotros los cristianos la vendemos de buenitos. Exactamente, Maggie. Exactamente. Y ese ha sido un problema, ¿no? Bueno, no sé si es un problema, pero ir por la vida siendo demasiado bueno, yo no escucho música del mundo, yo no voy a fiesta, yo no tomo, yo no fumo. Eso hace que justamente lo que dice aquí, ¿no? La acepción, terminas quedando abandonado, ¿no? Y yo creo que ese cristianismo que nos llegó a nosotros, ese pietismo, es una piedad en muchos sentidos externa, ¿no? Cuando la piedad en el fondo es interna, cuando la piedad tiene que ver con tus convicciones personales, la piedad tiene que ver con cuánto evangelio le llevas a la gente en el día a día. Yo a veces necesito dejar de hablar un poco de eso, ¿no? Porque ya yo les decía hace un tiempo atrás, a veces siento que estas palabras que son sagradas las hemos desacralizado utilizándolas tanto que a veces pierden su sentido profundo, ¿no? Lili Díaz dice, es como tener el síndrome de Flanders. Totalmente, totalmente. Al lugar ese comentario. Ruth dice, no tomar, no fumar, no creo que sea bueno en todo caso. Claro. Ahora, yo me he dado cuenta que hoy día el pastorado, por ejemplo, y el cristianismo está viviendo una apertura. Y no me refiero, ojo, a una apertura necesariamente teológica, que también lo existe, ¿no?
sino que en la forma. ¿No? Por ejemplo, en mi mocedad, cuando yo tenía 15, 16 años y llegué a la iglesia, era impensado ver a un pastor tomando cerveza. Eso era del mundo. O sea, digno de ser disciplinado por el Sanedrín de su comunidad, ¿no? Pero hoy día es común ver a pastores. Ahora, esto es porque quizás ha girado el mundo evangélico hacia una piedad, no piedad, a una forma más protestante quizás del tipo europeo, ¿no? Y no es que esté alabando a los europeos, ¿no? Pero claro, cuando tú conoces pastores que vienen de otras tradiciones más protestantes, que se fuman su pipa, ¿no? Que se toman su buen vinito, que se toman su cerveza, versus pastores que vienen de la tradición más de la piedad evangélica, que no hacían nada, ¿no? Entonces tú dices, ok, hay una apertura hoy día, ¿no? Hay una apertura. O sea, ustedes si vienen a Valdivia un día, alguna vez me van a ver seguramente en un bar. Ahora no cualquier bar, pero tomándome una cervecita, tomándome un mojito que me gustan tanto, etcétera, etcétera, y no pasa nada, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Esta imagen de ser cristianos buenitos, como dice la Maggie, no funciona mucho. Claro, dentro de nuestras pequeñas comunidades sí, ¿no? Pero lo que ocurre con eso es que finalmente terminamos teniendo como una doble vida, ¿no? Una vida de iglesia súper piadosa, donde no decimos malas palabras, etcétera. Y por fuera terminamos teniendo otra vida. Y finalmente terminamos siendo como de doble estándar, ¿no? Bueno, sigamos. Kohelet es un hombre que ha mirado el mundo y es un hombre que sabe, ¿no? La invitación no es a la mediocridad, sino a vivir en este mundo con las personas de este mundo, ¿no? Además, no hay justos ni muy sabios, pero sí hay personas que quieren parecer muy justos o quieren parecer muy sabios. La invitación no es a la mediocridad, sino a la honestidad de mostrarnos tal como somos. Algunos comentarios. Porque Lutero no tomaba cerveza. Bueno, nosotros los luteranos tenemos muchas tradiciones que son importantes de mantener. Luis Cuevas dice, hasta en eso somos capitalistas, hemos explotado las palabras, conceptos e ideas hasta secarlas y vaciarlas de su contenido. Pero qué buena frase, Luis. Qué buena frase. Súper. Gracias. Pero efectivamente, hemos agarrado un montón de palabras sagradas. Quizás por eso, por ejemplo, en la tradición judía Dios no se puede nombrar. Porque finalmente cuando se termina nombrando tanto, se seca, tal como lo dices tú, secamos el concepto, ¿ya? Hoy día hablar de Jesús, yo el otro día venía manejando y un auto adelante mío para y tenía dos logos. Uno era el pez, ¿no? Jesús, y abajo una imagen de un Jesús como orando. Y yo pensaba en esto, que lo hemos hablado en otras ocasiones, cómo hemos vaciado los conceptos. Ahora, no quiero parecer falto de respeto, ¿no? Porque hay gente que estos símbolos siguen siendo importantes. El tema es qué cosas simbolizan hoy día para cada cual. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces sí, yo creo que efectivamente, tal como dice Luis, hemos sido tan capitalistas que hemos explotado las palabras y las hemos secado en su significado totalmente. Pero totalmente. Comparto absoluto lo que tú dices, hermano. Me gustó esa frase. No sé si habían otros comentarios más arriba. A ver. Me parece que solo una imagen, porque cuando los conoces de cerca no tienen nada de bueno. Ajá. Exacto. El síndrome de Flanders. Ese está bueno. Em, Bien, continuemos. Perdón que no lea todos los comentarios, pero José dice, para las familias que han sufrido el alcoholismo de un integrante, el discurso pietista los libera. Totalmente, hermano. De hecho, ayer hablamos de eso, ¿no? Que
que el discurso pietista, y no solo el discurso, sino que la praxis pietista, ayer lo dijimos en el contexto de, ¿se acuerdan? En el contexto de aquellas cosas que nos liberan, son cosas que nos pueden esclavizar. Y yo colocaba un ejemplo, ¿no? Puede ser este mismo ejemplo, ¿no? Una persona que vivía en el alcoholismo y que llega a los pies de Jesús y se libera y todos los textos, ¿no? Que dicen que ahora tienes una vida nueva y te tienes que rebautizar y todo eso. O sea, tomamos todos esos textos literalmente y una persona puede cambiar. Pero ¿y qué pasa si esa familia después tiene un hijo gay? Y aplicas la misma cuota de literalismo a esa situación, lo que el literalismo que te salvó es el literalismo que después te puede condenar. Entonces comparto plenamente lo que dice querido José. Eh, y ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto el literalismo podemos dejarnos que nos libere y hasta qué punto nos podemos dar cuenta que el literalismo bíblico nos puede esclavizar? Pues no solo a nosotros, si la esclavización nunca es respecto de nosotros, y eso es lo peor de las miradas súper fundamentalistas. No es que te esclavizan a ti, esclavizan al otro. Si ese es el tema, ¿no? Entonces, es un tremendo asunto, querido José. Eh, bueno, también no ser muy sabio implica necesariamente una mirada crítica sobre sí mismo, ¿no? Y sus métodos. De ahí que la violencia libertaria de las nuevas hermenéuticas deben ser tomadas con calma y razón. ¿Qué quiero decir con esto? No ser ni muy sabio ni ser muy pasado, como decimos en Chile, pasado para la punta, ¿no? No ser muy esto ni ser muy esto otro, es decir, tener cierta conciencia del espacio-tiempo que nosotros ocupamos, el espacio-tiempo hermenéutico que nosotros usamos, ¿no? Esto es, ya estoy viendo los comentarios, somos tan marxistas que hemos dejado las palabras sin valor alguno. Oye, llegaron cogeléticos hoy día, muy sabios. Ahora, no seas muy esto ni seas muy esto otro, ¿no? Yo lo que quiero ver en este texto, tal cual lo dije, a lo que quiero ver en este texto, es que nosotros debemos tomar conciencia de este espacio-tiempo hermenéutico interpretativo que nosotros usamos el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo debo darme cuenta de dónde están los límites del texto y dónde están los límites de la hermenéutica, ¿no? Porque hoy día es súper fácil con el asunto de la deconstrucción y, todo, y la caída de los metarrelatos y todo eso, es súper fácil que uno se pase de rosca, ¿no? Entonces, no, uno debe dar cuenta de dónde termina el texto y dónde parte tu interpretación, ¿no? O dónde termina el texto y hacia dónde continúa y proyectas tu interpretación. Esto es sumamente importante, ¿no? Porque hoy día yo escucho cada interpretación bíblica y que la Biblia no sé qué, y la trastoco y la tuerzo y todo. Espérate, está bien, lo puedes hacer, pero tienes que conocer el límite donde termina el texto, ¿no? Dónde termina el texto y dónde comienza tu proyección hermenéutica. Eso es sumamente importante, ¿no? Para mí esto tiene que ver con honestidad frente al texto bíblico, ¿no? En ese sentido, fíjense, soy súper conservador. Claro, y aquí se me fue la mitad del curso. Pero en este sentido yo soy supremamente conservador. ¿Qué quiero decir? Que yo debo dar cuenta de cuál es el límite del texto, ¿no? Dónde comienza y dónde termina. Después yo puedo interpretar como se me ocurra, ¿no? Pero siempre sabiendo que este es el límite del texto. Por eso me gusta este versículo que dice, no seas demasiado justo ni seas demasiado sabio en exceso, ¿no? No te pases de rosca. Eso yo siento que a veces, a veces está falto en el texto, ¿no? Eh, y déjeme leerlo tal cual como lo escribí. Debo darme cuenta dónde están los límites del texto y dónde comienza mi proyección de los mismos. Si no ocurre eso, entonces me estoy creyendo más sabio que todos. Las teologías de liberación, así como los teólogos, deben conocer sus límites. No limitarse, sino conocer sus límites. Porque no puedo hacer que la Biblia diga cosas que realmente no dice.
O sea, yo puedo decirlo, pero debo saber que hay un margen, ¿no? Entonces, eh, si por ejemplo, pongamos el ejemplo extremo, ¿no? No, es que es muy extremo lo que estaba pensando. Olvídense, voy a pensar en otro ejemplo. Eh, a ver, porque quiero que esto quede medianamente claro. No puedo hacer que la Biblia diga cosas que realmente no dice. O sea, sí puedo decirlo, pero debo dar cuenta de mi límite. O sea, no puedo decir que la Biblia eh, promete, promueve, provee, etcétera, un movimiento cualquiera. No sé que nos casemos con los computadores. Como la película Hair. No sé si usted la ha visto, ¿no? Es una película súper interesante. Ya, ese lo voy a usar de ejemplo. Busquen la película Hair, ¿ya? Ella o su, no sé cómo se traducirá en español. Eh, donde trabaja eh, este chico que hizo el Joker, ahora el último, que es súper buena esa interpretación que hizo. Phoenix, no me acuerdo cuál es el nombre, ¿no? Pero él hizo una película tremendamente interesante. Miren, voy a colocar el nombre aquí. Si alguien se acuerda del nombre del autor, dígamelo por favor. Phoenix, no me puedo acordar el nombre, el que hizo el Joker, el último, ¿no? Entonces, él hizo una película donde el personaje de la película se enamora de su sistema operativo. Suena chistoso al principio, cuando uno lo dice así, pero cuando uno ve la película, además el sistema operativo tiene la voz de Scarlett Johansson, que digamos eso es bastante más interesante. Entonces, él se enamora de su computador, de su sistema operativo. Joaquín Phoenix, creo que así se llama. ¿Están aquí o no? Eh, entonces, en esta película él se enamora Joaquín Phoenix. Gracias, querido. Aquí voy a colocar el nombre de la película. Joaquín Phoenix, ¿no? Sí, ya. Ahí está. Y ahí está el nombre de la película. Hair se llama. Es súper interesante la película. De verdad, véanla. Bueno, este es el ejemplo que voy a usar. En un futuro, imagínense que alguien se enamora de su sistema operativo. Y salen los cristianos liberales diciendo, eso está bien, porque la Biblia apoya esto, ¿no? Porque y agarro la Biblia y le doy vuelta a la Biblia y tuerzo la Biblia para que algún pasaje diga que el ser humano se puede enamorar de su sistema operativo. Yo debo conocer el límite del texto y debo saber que el texto no dice eso. No lo dice en ninguna parte. Y por más que le dé vuelta a los textos, no lo dice. Entonces, primero doy cuenta del límite del texto y después yo puedo continuar con mi proyección hermenéutica. No estoy diciendo que no haya proyección hermenéutica, pero estoy diciendo que la proyección hermenéutica, mi interpretación debe saber cuando dejé el texto de lado y me fui por las mías. Eso para mí, por ejemplo, personalmente es súper importante. Y en eso soy muy conservador. Voy a hacer felices a todos los conservadores de este curso hoy día. Porque no puedo hacer que la Biblia diga algo que no dice. Más allá que esto tenga que ver con justicia social, más allá que esto tenga que ver con el tema que usted quiera. Por supuesto que lo podemos decir. Pero debo ser lo suficientemente honesto para decir, ok, yo llego hasta acá, ¿no? O sea, el texto llega hasta acá, yo puedo seguir adelante, pero yo sé que el texto llega hasta acá. No sé qué opinan de eso. Me gustaría conocer sus opiniones. Bueno, sigamos. Pucha, que está entretenida la cosa hoy día, ¿no? Bueno, voy a seguir leyendo el párrafo que había escrito. Ahí está, Maggie. Pucha, Maggie, seca. Gracias. Thank you. Thanks. Ser hijos del rey es una razón para algunos para ganar dinero a diestra y siniestra, ¿no? Vivir como hijos del rey. Eso está maravilloso. Ahí hay un mucho mejor ejemplo, ¿no? O sea, bueno, todo lo que hacen estos teólogos, perdón, no son teólogos, ¿no? Estos profetas de la prosperidad que hacen justamente eso. ¿Cuál es el error que ellos cometen? Que ellos no delimitan el texto y su interpretación pasa de largo y
estiran el texto todo lo que se puede para justamente sacarle la última moneda, dólar, peso, dracma a las personas, ¿no? Hasta el último. Entonces, no saben del límite. No, 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 porque evidentemente la Biblia no espera que tú seas rico, ¿no? O que ser cristiano sea sinónimo de ser rico, pero ellos no ven el límite del texto. Y eso también se aplica para muchas teologías liberacionistas que agarran el texto y lo estiran, lo estiran, lo estiran para que dé todo lo que pueda cuando ya el texto no da más. Hay lugares en que el texto no da más. Pero repito, esto no tiene que ver con que no haya interpretación proyectiva, sino que debo darme cuenta cuando el texto se acaba y cuando comienzo yo, o cuando sigo yo, ¿no? Eh, Patricio dice, en China un flaco se casó con un holograma, claro, exacto, lo mismo, lo mismo. Eh, para mí esto significa mantenernos dentro de lo que podemos llamar cristianismo. Debo saber el límite textual. Si no conozco el límite textual, entonces estoy frito, porque voy a hacer que la Biblia diga cualquier cosa. Y la Biblia no dice cualquier cosa. No, no, si no, no dice cualquier cosa, ¿no? Así que bueno, finalmente, para terminar con este texto, quiero leer un mensaje aquí. Totalmente de acuerdo, solo veo un problema serio, que muchas de las bases del cristianismo son interpretaciones, pues varían de las creencias del primer siglo. Claro que sí, pero totalmente, hermano. Si yo abogo con respecto a la honestidad de lo que yo debo saber frente al texto. Las interpretaciones van a estar siempre y siempre vamos a que se pueda. Lo que yo personalmente no me gusta es cuando se hace que la Biblia diga o supuestamente apoye causas que la Biblia ni apoya ni las dice, ¿no? Para mí es honestidad frente al texto, nada más, ¿no? No es un juicio, ¿no? Sino que es honestidad frente al texto. El Midrash, finalmente, por su parte, indicará que no puedes intentar ser más misericordioso que Dios respecto de este texto que dice, no seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio en exceso. Entonces el Midrash, el Kohelet Rabá, dice, no puedes intentar ser más misericordioso que Dios, ¿no? Diríamos en nuestro lenguaje, no puedes intentar ser más papista que el Papa, ¿no? Y el ejemplo que se cita en el Midrash es Saúl. ¿Se acuerdan cuando Dios contra Amalek, creo que era? Dios le dice, anda a esa ciudad y mata todo lo que esté vivo, ¿no? Perros, gatos, animales, plantas, hombres, mujeres, niños, abuelos, todos. Y, y Saúl dejó vivo a varios. Entonces el ejemplo es que Saúl no podía pretender ser más misericordioso que Dios. Interesante ejemplo. Estamos hablando de un Midrash del siglo VIII, así que podemos leerlo desde esa perspectiva. Vamos rapidín porque nos quedan dos versículos todavía. Versículo número 17. Versículo número 17. Dice la Reina Valera. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Literalmente yo traduje así. No te culpes demasiado ni seas muy tonto. ¿Por qué has de morir en tu no tiempo? Eso es súper literal, ¿no? Ahora, para mí es sumamente interesante cómo la palabra hebrea para malvado, que es rasha, significa también culpa. Como si ambos sentidos estuvieran unidos psicológicamente. Uno podría preguntarse aquí qué es primero, la maldad o la culpa. O ambos corresponden a un círculo malvado del ser. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Se me escapó. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Nos hace recordar la teodicea de la cual hablamos ayer, ¿no? Donde decía que el justo muere antes de su tiempo, mientras que el malvado puede vivir muchos años más. El sentido de estos dos versículos es sabiduría popular.
No seas mucho, ya que en la búsqueda de la santidad, no seas mucho, ya sea en la búsqueda de la santidad como en el ejercicio de la maldad. Quizás porque estamos además en un terreno donde existen estas dos inclinaciones por igual, ¿no? Recordemos que según la tradición judaica, uno nace con dos inclinaciones, la inclinación hacia el bien y la inclinación hacia el mal, dadas por Dios. No es que el equilibrio se encuentre teniendo la misma cantidad de bondad y maldad en una persona, sino de darnos cuenta que no podemos ser demasiado algo, porque vivimos socialmente, vivimos con otros, necesitamos de los otros, y la sociedad por sí misma tiende a regularse, a buscar una línea media, ¿no? Y toda regulación implica que los que son mucho o mucho menos van quedando de alguna forma aislados. No olvidemos que Kohelet no deja de invitarnos a vivir la sencillez de la vida, que vivamos y que seamos felices con aquello que tenemos a mano. Esa es la invitación que tiene Kohelet para cada uno de nosotros. No hay mucho más que decir respecto de este versículo. Vamos a pasar al versículo final inmediatamente porque ahí sí tenemos un poco más de carnecita que roer de este hueso. Reina Valera dice el versículo 18. Eddie García colocó lo que dice el emisor, intérprete, traductor y lo que lee o recibe el receptor. Así es. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel a que Dios teme saldrá bien en todo. ¿Qué es esto? Yo traduje literalmente así. Bueno es que tomes esto y también aquello. No hagas reposar tu mano, porque ser temeroso de Dios saldrá a todos. ¿Qué quiere decir esto? No sé. Se mostrará a todos, puede ser. Es un texto, nuevamente un texto complejo de poder traducir. La TLA la hace súper corta y dice, no te vayas a los extremos, respeta a Dios y todo te saldrá bien. Tan, tan. No sé si yo sí puede colocar la traducción, la NTLH, para poder ver qué dice ahí. Fíjense que es súper interesante. Yo no sé si Alfonso está todavía o ya se fue a hacer clase. Fíjense que Guillermo Yuneman, dice en la parte final, pues a los que temen a Dios saldrá bien en todo. La pregunta de crítica textual es, ¿dónde dice la palabra bien en el texto? Porque bueno, déjenme decirles que en el texto hebreo no aparece la palabra bien, como para que diga todo te saldrá bien, no aparece, ¿no? Dice, Kiree Elohim yetse et kulam, ¿no? Kiree, porque ve Dios, esto es muy literal, porque ve, porque teme, lo confundí con el verbo ver, ¿se acuerdan que la otra vez hicimos un ejercicio de eso? Ya, porque teme a Dios. Esto es muy, muy complejo porque en realidad no tiene la partícula conjuntiva, ¿no? Uno podría decir porque teme a Dios, pero eso sería muy hereje, ¿no? Ya, porque teme a Dios, entonces, después dice Yetse, y hace salir a todos. No dice la palabra bien en ninguna parte, de hecho en latín tampoco aparece la palabra bien, ¿no? Quideum timet nihil, ¿no? Eh, porque teme a Dios y saldrá, no sé, neglegit, no tengo idea qué es, pero no es bien. Y en el texto griego dice, Joti, fovoimenos ton theon, exeleisetai ta panta. En ninguna parte dice bien, ¿no? Eh, entonces, esto de que suena como una frase que dice, porque aquel a quien Dios teme, todo le saldrá bien, no dice bien en ninguna parte, ¿ya? Así que si quieren escribirle una carta a Casiodoro de Reina, lo pueden hacer. Bueno, cuando consulté el comentario ortodoxo, dije, qué bueno,
porque ellos tampoco colocaron bien. Fíjense cómo tradujo el comentario ortodoxo. Dice, ay, que tengo un pelito en la nariz que me pica y me pica. Ah, Yosinella colocó su traducción. Pero no seas demasiado malo ni demasiado necio. ¿Por qué morirás antes de tiempo? Evita tanto el uno como el otro. Si temes a Dios, tendrás éxito en todo. Fíjense que dice éxito, tratando de comparar el bien. Interesante, porque ni en el texto hebreo, ni en el texto latino, ni en el texto griego aparece la palabra bien. Por lo tanto, estamos frente a una conclusión traductil. José Gaete dice, ni mucho ni poco. Cogelet nos invita a ser amarillos, tomar la vida del medio, o podríamos decir la vía media, ¿no? Eso suena más espiritual. Es bueno que tomes esto y sueltes aquello. Mira qué interesante. Gracias, Emi. Esta es la traducción de Lutero, ¿no? Es bueno que tomes esto y sueltes aquello, porque el que teme a Dios se escapa de todo. ¡Qué buena! ¡Qué buena traducción! Danke. Porque fíjense que en Lutero no se ocupa la palabra bien ni éxito, sino que el verbo yatzá, que significa salir, lo traduce como escapa. Esa es una linda interpretación. Pucha que me gustó esa traducción. Bien, 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 bien. Me gustó. Dime, si te gustó, te gustó. Gustó. Estamos poniéndonos en onda para celebrar el cumpleaños de nuestro hermano que ahora no me acuerdo. Que tengo tantos nombres en la mente. ¿Ya? Pero el cumpleañero del día de este curso. Luis Cuevas dice, creo que el autor nos invita a que no tomemos los extremos, dado que todo absolutismo es el que daña realmente. Ajá, totalmente. O como dirían en portugués, totalmente. Ni siquiera sé si lo dicen así en portugués. Perdóname, yo sin ella, por estar destruyendo tu idioma. Bien, ahora bien. El comentario ortodoxo dice, es bueno que te aferres a este y que tu mano no suelte a este, pues el temeroso de Dios cuida a todos. Miren qué buena traducción. Pues el temeroso de Dios cuida a todos. Ah, como que se me durmió el brazo. Ahora bien, las claves de la felicidad. En este curso hay de todo. Las claves de la felicidad. Primero, porque aquel a que Dios teme saldrá bien en todo. Bueno, según Reina Valera, no sé por qué coloqué eso si ya destrozamos ese texto. Destrozamos, qué agrandado. Hicimos solo una crítica textual. Ya, pero supongamos que tenemos solo Reina Valera. Claves del éxito. Porque aquel a que Dios teme saldrá bien en todo. 1. 2. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Pregunto, ¿son temor y amor las claves del éxito? Temor también entendido. Ahora, cuando usualmente se dice, no, pero el temor de Jehová y lo demás y todo, no es temor y le ponemos un montón de interpretaciones. No, es temor. Es miedo. ¿Ya? Porque a veces tratamos de interpretar y la gente dice, no, pero es que yo no le puedo temer a Dios y todo. No, si es. Yosinella dice, hablaste correctamente. Oh, me emociona eso. Obrigado. Muito obrigado. Me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Ah, ya. Temor y amor. Entonces hay personas que dicen, eh, hay personas que no es temor, que uno no le puede temer a Dios. No, el texto dice temor y es temor. No le podemos... Ahora, es temor y otras cosas. Puede ser reverencia, todo lo que uno quiera. Pero también implica la palabra temor, ¿no? A la grandeza de Dios. Entonces pareciera que las claves de la felicidad en estos textos son temer a Dios y amar a Dios, como si las dos palabras fueran como que estuvieran rotando sobre un mismo eje, ¿no? Como que la clave del éxito tiene que ver con la reverencia y el amor. Podría ser, ¿no? Porque la reverencia significa yo te respeto y yo no intentaré pasar los límites.
Y con lo único que quizás podría pasar los límites es con el amor, pero el amor también tiene sus propios límites, ¿no? Porque a veces el amor cuando se excede los límites no es amor, es otra cosa, pero no lo es. Alfonso dice, me cuesta traducir exeleusetai, lo más parecido que encuentro es exeleusi, que significa salida. Quizá eso justifique la traducción de Lutero, el escape, ¿no? ¿Cierto? Bien. Bien Lutero ahí, ¿eh? Bien su traducción. Bueno, pero si hay que ser justo, quizá hay que decir que Lutero no tradujo directamente el Antiguo Testamento. Se buscó un buen equipo de traductores, porque no le pegaba mucho al hebreo en ese tiempo. Miren, lo que estoy diciendo, mejor ni lo digan, ¿ya? Eh, entonces, pero bueno. Oh, me pica este pelito. El comentario ortodoxo también dice que el texto se refiere a mantener un equilibrio entre la vida espiritual y la vida material. Por último, el Midrash tiene otra interpretación que dice respecto de que no retengas esto y luego aquello, se refiere a que no te apartes por un lado de la escritura y después de la Mishnah, es decir, escritura e interpretación. Interesante, ¿no? Andy Yossi colocó, por otra parte, tampoco seas demasiado malo, no seas necio, ¿para qué morir antes de tiempo? Presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. ¡Qué buena traducción, la NTV! Y Eduardo Avilés, por supuesto, si los escritos de Lutero son antisemitas, ¿cómo estudiaría hebreo si no le caían muy bien? ¡Oh, qué durísimo, hermano, tu comentario! Pero hay que ser justo. Al principio Lutero tenía en alta estima a los judíos. Fue como casi al final de su vida cuando escribió esa cartita, ¿no? Que se llama De los judíos y sus mentiras. Pero al principio, la verdad es que Lutero tenía en alta estima a los judíos. Parece que lo que ocurrió fue que cuando los judíos no fueron aceptando su interpretación, como que Lutero empezó, digamos, a tomar parte un poco del eco que había en Europa en ese tiempo respecto de los judíos. Incluso uno podría hacer el símil de lo que le pasó a Mahoma, ¿no? Porque Mahoma también cuando inicia su cruzada, ¿cierto? Su ejidad, Mahoma le predica a cristianos y judíos y ninguno de ellos tomó en cuenta a Mahoma y por lo tanto Mahoma se vuelca contra cristianos y judíos después con el tiempo. Así que no, yo creo que, estimado Estuardo, posiblemente Lutero no se dedicó mucho al hebreo, no porque tuviera algo contra los judíos en este tiempo, sino porque esencialmente no estudiaban tanto hebreo en ese tiempo. De hecho, en 1517, justamente el mismo año de la Reforma, en ese mismo año, en 1517, en España, el cardenal Cisneros estaba trabajando y estaba sacando a la luz la Biblia políglota complutense con los mejores especialistas que tenía en Biblia y también tuvo que mandar a traer judíos para trabajar en el Antiguo Testamento. Así que parece que en el cristianismo en general, el hebreo y el arameo no eran lenguas muy, muy, muy apreciadas. Pero interesante tu comentario. Gracias por eso. Ok, y hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Eh, que tengan una gran jornada, que lo pasen bien. Hoy día lo pasé súper en la clase. Me gustaron muchísimo sus comentarios, sus opiniones, etcétera, ¿no? Creo que lo pasamos muy bien hoy día y fue una grata jornada de estudio. Bueno, hoy día es jueves, si no me equivoco, ¿no? Entonces mañana ya podríamos continuar con los siguientes versículos. Fíjense que yo me voy encontrando con los versículos prácticamente día a día, ¿no? Y voy viendo qué sale, qué me provocan, qué me ocurre, qué ideas se me vienen, y después con sus ideas la cosa se pone muy, muy, muy interesante. Así que voy leyendo el texto junto a ustedes. Ya, besotes para todos, abrazos,
que lo pasen bien. Bienvenidos y bienvenidas a nuestros compañeros nuevos y compañeras, también quienes se están sumando. Felicidades al cumpleañero, que sea un buen y lindo día. Eh, eh, y que tengan un buen día jueves. Nos vemos. Eh, chao, chao.